Hola, buenas tardes, noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar de un misterio en las Escrituras que es el misterio de los adjetivos o bien, como le hemos llamado al tema, liberados de los adjetivos. ¿Por qué este tema? En la mayoría de los idiomas el adjetivo se une al sujeto. Por ejemplo, fruta roja, limón ácido, persona mala, etc. Sin embargo, en hebreo, el lenguaje usado para la mayoría de las escrituras y la lengua de Jesús, la lengua de Dios, el adjetivo no se une al sujeto. ¿Y eso cómo se relaciona con nosotros? En hebreo, que es la lengua que Dios escogió para sí, no existe algo parecido a un hombre o una mujer malos, solo un hombre o una mujer que son creación de Dios. La maldad es el estado en el que está, pero no es el verdadero ser del hombre o la mujer. El adjetivo en el hebreo no determina a un hombre o a una mujer. El adjetivo en el hebreo solo define una situación temporal en la cual la persona puede estar, principalmente si es un adjetivo negativo. De tal manera que cuando Dios, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús ven a una persona, la ven a imagen de Dios y que está en una condición caída si es que no ha reconocido el señorío de Cristo en su vida. Y es una persona... ven a una persona atrapada en un estado o en una condición de maldad, en un estado pecaminoso. Y por lo mismo esa persona puede ser salvada, puede ser redimida, puede ser liberada de esa situación. Por eso es que cuando el Señor tiene el encuentro con Pablo, y le dice a Ananías, ve con Pablo, a quien es necesario que yo le muestre lo que ha de padecer para llevar el evangelio a los gentiles. Dios no estaba viendo en ese momento a un Pablo asesino, a un Pablo pecador, a un Pablo impío. Estaba viendo a un Pablo con una potencialidad, primero que nada a un Pablo salvado, a un Pablo redimido, a un Pablo liberado de la condición pecaminosa, y estaba viendo también a un Pablo con un potencial tremendo, enorme para con Dios. Igualmente sucedía con otras situaciones. Cuando Jesús veía a un enfermo, a un endemoniado, a un oprimido, no veía esa condición, sino veía a una persona a la imagen de Dios que estaba atrapada en una situación de enfermedad, en una situación de impiedad, en una situación de pecaminosidad, en una situación de opresión o de posesión. Veía a través de esas personas, a través de esas situaciones, a una persona conforme a la imagen de Dios. Veía la perfección de Dios en ellas, el potencial de la perfección en Dios en ellas, lo perfecto que podía y necesitaba ser redimido, rescatado. Por eso la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y lo más importante, la esencia de lo que se perdió en la caída, fue la imagen de Dios en el ser humano, que fue corrompida por el pecado. Y sin embargo, cuando Dios se encuentra con Adán y con Eva, después de la caída, no les habla acerca de que ellos son pecadores, impíos, desobedientes, negligentes, etcétera, etcétera, cualquier adjetivo negativo, sino más bien lo que hace el Señor después de hacerles unas preguntas y de hablarles de las consecuencias de lo que ellos hicieron. Él viene y él seguía viendo el potencial de la imagen en ellos, y por eso los cubre con vestiduras hechas de pieles de animales, que simbolizaba en primer lugar
que la redención del pecado solo podía ser mediante que la paga del pecado era muerte y que la redención del pecado solo podía ser por derramamiento de sangre, y que ello era también un anticipo de la salvación en Cristo Jesús. En ese momento Jesús no estaba viendo el potencial de la salvación en lugar del potencial de la perdición en la cual y de la caída en la cual ellos a la cual ellos habían llegado. De tal manera que eso trae para nosotros una enseñanza fundamental. Jesús vino en primer lugar para separarnos de la maldad, de la pecaminosidad, del estado caído, uniendo nuestros adjetivos a su nombre con él mismo, dándonos adjetivos nuevos para unirlos con su nombre, para unirlos con su voluntad, para unirlos con su carácter, para unirlos a la imagen y semejanza de Dios. La palabra en Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4, dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Es decir, él llevó en la cruz del Calvario el menosprecio, nuestros azotes, nuestro abatimiento, todos los adjetivos negativos que usted y yo podíamos tener, y los transformó en la cruz del Calvario, que es un lugar de intercambio. Él tomó todos nuestros adjetivos negativos y nos dio sus adjetivos positivos, es decir, Hijo de Dios, justo, santo, perfecto, completo, amado, aceptado, etc. De manera que ahora ya la maldad, la enfermedad, los pecados, la opresión, las adversidades, los fracasos, las malas decisiones, ya no tienen que estar, los adjetivos derivados de eso ya no tienen que estar unidos a nosotros. Son solo situaciones temporales que van a ser redimidas, que van a ser transformadas por nuestro Dios. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que Él hará que todas las cosas obren para bien de los que lo amamos. Ahora ya no somos todos esos adjetivos negativos que antes teníamos en el mundo, sino que ahora somos hijos de Dios en proceso de la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Eso es exactamente lo que significa 2 Corintios 3:18, que dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, y la imagen misma de Cristo es la imagen de Dios, y esa imagen de Dios es la misma imagen que fue puesta en el ser humano en la creación, y que aunque esté de alguna manera corrompido, tergiversada, el día de hoy es una imagen que Dios está restaurando con los salvos por el Espíritu Santo. Por eso también la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que la maldad, el pecado, la enfermedad, la opresión ya no somos nosotros, sino situaciones de las que somos liberados por el poder de su amor, por su muerte en la cruz, por su resurrección, por su misericordia, por su gracia. Por ello, Pablo dice, ya no soy yo, en Romanos capítulo 7, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque usted y yo ya no somos ese tipo de cosas, ya no somos esos adjetivos negativos. Ahora usted y yo somos los adjetivos que Dios ha unido a nosotros por Cristo. Somos hijos de Dios, somos justos, somos santos, somos libres,
somos completos en Él, somos amados, somos aceptados, etcétera. Esos son los adjetivos que ahora usted y yo necesitamos usar. Y hay una cosa importante, recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21. El poder de la vida y el poder de la muerte están en la boca, y el que ama sus palabras se llenará de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted y yo confesamos que somos adjetivos negativos, que estamos unidos a adjetivos negativos, vamos a recibir como consecuencia eso. Pero si usted y yo nos unimos a esos adjetivos positivos que Dios habla de cada uno de nosotros, vamos a hacer exactamente lo que esos adjetivos dicen. Por eso en la palabra de Dios a los creyentes ya no se les llama pecadores, ni siquiera se les llama pecadores en proceso de transformación, sino que la palabra de Dios dice que usted y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo lo negativo, y todo está siendo hecho nuevo, lo positivo. Y la palabra de Dios nos llama a los creyentes en Cristo, hijos de Dios, santos, fieles, justos. Así que ya no tenemos por qué seguir arrastrando esas cosas de la vieja manera de pensar que nos autocalificaban como personas negativas, o tampoco debemos seguir arrastrando o aceptando los calificativos negativos de las personas a nuestro alrededor. Y también cuando veamos a los demás, aunque sean en ese momento sean pecadores, lisiados, oprimidos, enfermos, contaminados, poseídos, perversos, etcétera, no veamos primero el adjetivo, veamos el potencial de que ellos puedan ser salvados, restaurados, renovados, hechos nuevos, que la imagen de Cristo sea potencialmente puede ser renovada en cada uno de ellos. Veamos a aquel a quien Dios hizo a su imagen, y a quien Dios en Cristo ya pagó el precio para su redención, ya rescató, y no lo que el diablo ha hecho en esa persona. E igualmente con nosotros, no veamos el adjetivo, sino veamos la imagen de Dios en nosotros. Llevemos todo adjetivo negativo a la cruz y dejémoslo ahí, y tomemos todos los adjetivos de Jesús para nosotros, por cuanto estamos en Él, y si estamos en Él y nosotros somos uno. Somos su cuerpo, y el cuerpo responde a la cabeza. Así que usted y yo ya no tenemos que estar usando esos adjetivos negativos que el diablo, con los cuales el diablo nos calificó. Ahora usted y yo, si ya fuimos salvos, ya fuimos redimidos en Cristo Jesús, ahora a usted y a mí nos corresponde usar los adjetivos de Jesús, que son los adjetivos positivos, los adjetivos de santo, fiel, justo, redimido, salvado, renovado, justificado, aceptado, amado, perdonado, limpiado, victorioso, libre, etcétera. Y en la medida en la que usted y yo hagamos eso, nos vamos a ir transformando y perfeccionando en eso que confesamos. Por eso la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensemos, y no solo en relación a lo que está fuera de nosotros, sino también en nosotros mismos. Recordemos, somos un proyecto de Dios en plena transformación hacia la restauración plena de la imagen de Dios en nosotros, que ya está potencialmente en usted y en mí. Usted y yo ya somos personas a la imagen de Dios, solo estamos siendo limpiados de todos esos impedimentos que impiden que usted y yo manifestemos esa plena imagen de Dios en nosotros. Ya esa imagen está porque el Espíritu Santo está en nosotros, y el fruto del Espíritu es la imagen de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, y otras cosas por el estilo. Así que recuérdese, fuera
adjetivos negativos y asumamos los adjetivos positivos de Jesús y vivamos en ellos cada uno de los días en nuestras vidas. Usted y yo ya no somos pecadores, aunque eventualmente podemos pecar. Ahora somos santos y somos justos por la sangre de Cristo. Usted y yo ya no somos fracasados, podemos fracasar, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 24:16 que 7 veces caerá el justo y se levantará. Usted y yo ya no somos malas decisiones, tomamos malas decisiones, pero el Señor endereza nuestros caminos y hace que las cosas obren para bien de los que amamos a Dios. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, y desde ya les hago la invitación para conectarse con la perla de mañana, por la mañana, para seguir siendo edificados, exhortados, levantados en nuestra fe en el Señor y fortalecidos en esa imagen de Dios en cada uno de nosotros. Bendiciones, que tengan una linda noche y muchas gracias por conectarse.